Bueno, hoy pasó algo que ya se veía venir con el caso del expresidente Pedro Castillo y es el pedido que ha hecho el Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente, ojo, por las acusaciones de organización criminal, colusión, tráfico de influencias. No nos confundamos, porque muchos pueden pensar, Omar, pero Pedro Castillo ya está en la prisión en este momento, ya es roommate, compañero de cuarto del expresidente Alberto Fujimori, alguien que sí dio un golpe y bueno, sabemos cómo ocurrió en esos 10 años, en cambio Castillo está con esa prisión preventiva por su fallido golpe de Estado. Él dio un golpe que le salió muy mal y el Ministerio Público lo acusó de rebelión / conspiración, fue detenido en flagrancia. El Ministerio Público, la Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva, un juez le aceptó esa prisión preventiva en la Fiscalía y fue ratificada además en una corte superior en el propio Poder Judicial. Ese es otro caso. Este caso, el de organización criminal, es mucho más complejo para el expresidente de la República y es un caso donde además hay muchísimos más indicios, donde hay muchos más elementos de convicción para acusar justamente al expresidente de la República. No olvidemos que el caso de organización criminal fue justamente lo que gatilla la caída de Pedro Castillo y lo que gatilla este intento de dar un golpe de Estado y de convertirse en un autócrata, porque justamente el 7 de diciembre del año pasado, Pedro Castillo da este mensaje a la nación donde anuncia que iba a intervenir todos los demás poderes del Estado, que iba a instalar una asamblea constituyente, cuando en paralelo en el Congreso de la República, Salatiel Marrufo, uno de los asesores del Ministerio de Vivienda, estaba contándolo todo, estaba contando que él mismo le entregaba armadas de dinero al expresidente, le daba 50,000, 60,000 soles en las oficinas del Ministerio de Vivienda. Entonces, el caso de corrupción está de alguna manera vinculado a lo que generó este intento de Castillo de dar un golpe de Estado. Pero vayamos paso a paso y lo que está solicitando el Ministerio Público. El Ministerio Público acusa, insistimos, a Pedro Castillo de ser la supuesta cabeza de varias organizaciones criminales enquistadas en diferentes instituciones del Estado. En el caso específico de lo que se le acusa en este momento, hablamos de 3 carpetas fiscales de un total de más de 51. Es lo que dijo Patricia Benavides, la fiscal de la Nación en su momento, que Pedro Castillo tiene 51 carpetas fiscales abiertas y solo nos estamos refiriendo a 3 de ellas. Los famosos casos del Ministerio de Vivienda, el caso Anguía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que fue en realidad el primer caso, la primera carpeta que se le abrió al expresidente y a otros funcionarios públicos como al exministro de Transportes, Juan Silva, y el famoso caso de Petroperú. Es decir, solo hablamos de 3 de más de 50 casos que el expresidente tiene abierto en su momento. La fiscal de la Nación, el equipo de fiscales especiales contra la corrupción de la mano con la policía que lideraba en ese momento el coronel Harvey Colchado, empezaron a recabar una serie de información, empezaron a recoger el testimonio de una serie de testigos, empezaron a solicitar también una serie de detenciones y de prisiones preventivas y mucha gente que acompañó en su momento a Pedro Castillo decidió convertirse en colaboradores eficaces. Entonces, en octubre del año pasado, el Ministerio Público presenta esta denuncia contra Pedro Castillo con casi 400 páginas, donde se incorporan más de 190 elementos de convicción, es decir, una serie de indicios que harían pensar que Pedro Castillo, junto a otros funcionarios públicos, formaban parte de una organización criminal, pero el Congreso de la República tenía una limitante, la limitante constitucional de que no podía acusar a un presidente en funciones. Ese era el tema. Hasta que empiezan a recorrer en el Congreso de la República una serie de funcionarios, entre ellos Salatiel Marrufo, y cada vez el cerco se fue cerrando para Pedro Castillo, porque había este debate si el Congreso podía acusar o no, pero también estaba la posibilidad de vacar al expresidente Pedro Castillo. Y cuando Castillo entra en pánico porque piensa que va a ser vacado, porque piensa que en el Parlamento sí tenían los votos necesarios, los famosos 87 votos para destituirlo, es que da este golpe de Estado. Castillo es detenido en flagrancia, es enviado a prisión y ya, al no ser presidente de la República, la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación en su momento tenía el camino libre para avanzar, porque Pedro Castillo, al ser un alto funcionario, tenía una protección constitucional y no podía ser acusado. Tenía que haber todo un proceso
en el propio Parlamento, que el 17 de febrero finalmente decidió aprobar la acusación constitucional que planteó la fiscal de la Nación y que tuvo un proceso largo también, porque hay una serie de etapas que hay que cumplir. No, primero, va a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esto se eleva a la comisión permanente. Luego, si la comisión permanente lo aprueba, se eleva en el Pleno del Congreso y finalmente, el 17 de febrero de este año, el Pleno del Congreso decide acusar a Pedro Castillo y permite levantarle la protección constitucional que tiene tenía como alto funcionario para que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación. Y al formalizar la investigación ya podía solicitar lo que ha solicitado el día de hoy, la prisión preventiva por 36 meses. Ojo, no solo contra él, sino también contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, vinculado al caso del puente Tarata 3 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también contra el exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, en el caso ya de las obras de Anguía, las obras en Cajamarca y en Amazonas, donde también está contemplado la acusación, o donde también se acusa al expresidente de ser la cabeza de una organización criminal. Ojo con estos dos personajes porque acompañaron a Pedro Castillo durante el gabinete por muchos, pero por muchos meses. Incluso a Juan Silva tuvo que tener la amenaza de ser censurado, destituido en el Congreso de la República para que recién decida renunciar. Lo que vemos ya en este momento es la formalización de la investigación contra Pedro Castillo y otros funcionarios públicos. Vayamos a los casos, caso por caso. ¿De qué trata uno de los más emblemáticos? El caso Puente Tarata 3, que fue uno de los primeros en revelarse y que surge a partir de información que va saliendo de personas que eran cercanas a Pedro Castillo en ese momento, como la gestora de intereses o lobista Karelyn López, el empresario Samir Villaverde, los sobrinos del expresidente de la República. También estaba metido en la jugada el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Son los primeros indicios que se empiezan a investigar y que van tomando forma y que generan y encienden todas las alarmas y se va jalando el hilo de la madeja. Y estos personajes se ven acorralados y al verse acorralados deciden colaborar con la justicia. Pero no fue el único caso. Uno de los más importantes que probablemente complicó muchísimo la situación de Pedro Castillo porque tenía que ver ya con su familia directa, eran los casos o la carpeta del Ministerio de Vivienda y las famosas obras que se empiezan a prometer en distritos en Cajamarca y donde se ve en este famoso video que presentó el dominical Cuarto Poder en su momento a la cuñada hija del expresidente de la República ofrecer obras en el distrito de Anguía junto a este joven que luego reconocería que era un testaferro, el famoso chico Hugo Espino, que prestó sus empresas justamente para la construcción o ganar estas licitaciones. En ese video se ve a Jennifer Paredes, la cuñada del presidente, y a Hugo Espino ofreciendo obras a nombre del expresidente. Es este video el que también enciende las alarmas y permite al Ministerio Público empezar a hurgar e investigar qué pasaba aquí. Y vemos, según ya data que maneja el propio Ministerio Público, que estaban involucrados los demás hermanos de la primera dama y la propia primera dama. Este caso golpeó mucho emocionalmente al expresidente de la República porque estamos hablando de su círculo de confianza más cercano y donde además la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas y Seguros determina e identifica pagos irregulares desde los hermanos de Lilia Paredes a estos jóvenes, Hugo y Angie Espino, que luego reconocen ante el Ministerio Público ser testaferros justamente del dinero. Ese fue otro caso emblemático. El tercero, por el cual también se le está acusando de organización criminal al expresidente Pedro Castillo, es el famoso caso Petroperú y la designación muy extraña del famoso Hugo Chávez peruano. Lo designan en la gerencia general de Petroperú y luego se conoce que Fermín Silva, dueño de la Clínica La Luz, amigo del expresidente Pedro Castillo, reconoce que él le pagó una coima a través de Bruno Pacheco, que era el exsecretario general de Palacio de Gobierno, para colocar a este personaje en justamente la gerencia general y luego también buscó colocarlo en la presidencia de Petroperú. Hugo Chávez se ha defendido en todos los idiomas y ha dicho que él no conocía de estos pagos, pese a que Fermín Silva así lo ha reconocido y pese a que Bruno Pacheco también reconoció que fue el intermediario del pago de estas coimas. Y además está la voz de los exministros de Energía y Minas y del Ministerio de Economía,
Economía, que reconocen que el expresidente Castillo los presionó a ambos para colocar a este personaje en la gerencia general de Petroperú, y está la reunión vinculada al tema Petroperú que sostuvieron, según el Ministerio Público, en el mismo momento, el mismo día, a la misma hora, el Hugo Chávez peruano, con la señora Karelyn López y con un empresario del mercado, del sector de biodiesel, de hidrocarburos, y que luego de esta reunión que se gestó en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo, a los días esta empresa, el empresario del sector de hidrocarburos, termina ganando una licitación con Petroperú. Entonces, eso también evidentemente enciende no solo las alarmas de la Contraloría General de la República, sino también del propio Ministerio Público. Son casos sumamente complejos, pero como podrán ver en estos pocos minutos, son casos donde hay abundante información, donde hay abundantes testimonios, donde hay abundantes colaboradores eficaces, y por eso es que el Ministerio Público está solicitando, como ya se veía venir, los 36 meses de prisión preventiva para el expresidente de la República. Ahora la pregunta es, ¿el Poder Judicial aceptará el pedido del Ministerio Público? No hay forma de saberlo. Y por lo que hemos visto en casos anteriores de expresidentes de la República, de exministros de Estado y sobre todo de exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo involucrados en estos casos, diríamos que es muy probable que el Poder Judicial, si sigue la misma línea de acción que ha seguido en los últimos meses, termine otorgándole esta prisión preventiva de 36 meses, con lo que la situación legal y el futuro de Pedro Castillo se complica muchísimo. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y cuál es la decisión sobre todo del Poder Judicial.